Él se burlaba de la fe. Esa noche, la fe le respondió. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio, como un eco en una habitación vacía? ¿Alguna vez le has pedido a Dios una señal, un simple susurro en medio del ruido de la desesperación? ¿Y si te dijera que Dios siempre responde, pero a veces estamos demasiado ocupados tratando de arreglarlo todo con nuestras propias manos para darnos cuenta? La historia que vas a escuchar hoy no es sobre un santo o un profeta, es sobre un hombre común, un hombre de manos callosas y corazón endurecido llamado Carlos Rivera, un hombre que creía que la única fuerza real en este mundo era el concreto que mezclaba y el acero que levantaba. Para él, Dios era una historia para niños y abuelas, no una solución para los problemas de la vida real. Hoy vas a descubrir cómo Dios teje lo imposible con los hilos de lo cotidiano, y cómo un susurro puede derribar los muros más altos que un hombre puede construir. Imagina la escena por un momento, un cuarto de hospital en Houston, Texas, en la quietud de la madrugada. El único sonido es el pitido rítmico y alarmante de un monitor cardíaco. El aire huele a antiséptico y a miedo. Ahí, bajo la luz tenue, un padre mira a su pequeña hija, Liliana, perdida en un sueño del que los médicos dicen que no despertará. Él ha agotado su fuerza, su dinero y su esperanza. No le queda nada, pero es en esa nada donde Dios está a punto de mostrarlo todo. Porque en el silencio de ese hospital, un sonido romperá la noche. No será el llanto de un médico dando malas noticias. Será la voz de una niña, un susurro que cambiará la realidad para siempre. Si crees que Dios todavía hace milagros, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora, prepárate, porque la historia de Carlos y Liliana va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. Para Carlos Rivera, la vida comenzaba mucho antes que el sol. A las 4:30 de la mañana, el sonido áspero de su despertador cortaba el silencio en su modesta casa en un barrio de Houston. El primer olor del día no era el rocío, sino el del café fuerte, negro, sin azúcar. Era el combustible para un hombre que creía que el mundo se construía con sudor, no con súplicas. Sus manos, callosas y marcadas por años de trabajo en la construcción, eran su testimonio y su Biblia. Cada grieta contaba una historia de un edificio levantado, de una viga asegurada, de un deber cumplido. Era un buen hombre, de eso nadie dudaba. Un trabajador incansable, un esposo que proveía, y un padre que adoraba a su hija por encima de todo. Pero su corazón tenía un muro tan alto como los rascacielos que ayudaba a construir. La fe, para él, era una muleta para los débiles. Cuando su esposa Sofía le decía con dulzura al despedirlo, «Que Dios te acompañe, mi amor», él solía tocarle la mejilla y responder con una sonrisa irónica. «Mis manos me acompañan, Sofía, y esta camioneta. Con eso es suficiente». Ella nunca discutía, solo suspiraba, guardando una oración silenciosa para ese hombre que amaba. Su mundo giraba en torno a dos personas. Sofía, que era la calma en su vida ruidosa, el ancla que lo mantenía en tierra. Y luego estaba Liliana, su hija de 8 años, sus ojos brillantes y su risa fácil eran la única música que Carlos necesitaba. Cada mañana, antes de irse, se asomaba a su cuarto. La veía dormir, con el cabello oscuro esparcido sobre la almohada, y el capataz duro se desvanecía. En esos segundos solo existía un padre, vulnerable y lleno de un amor tan inmenso que a veces le asustaba. Arreglaba su cobija, un gesto tierno y fugaz, antes de volver a ponerse su armadura de autosuficiencia. En el cajón de su mesa de noche, debajo de recibos viejos y un reloj que ya no funcionaba, había un objeto que rara vez tocaba. Una pequeña Biblia de bolsillo con la cubierta de cuero gastada por el tiempo. Había sido de su padre. De vez en cuando, buscando algo, sus dedos la rozaban. El contacto era como tocar un recuerdo helado, una cicatriz, que se negaba a sanar. Inmediatamente, cerraba el cajón con fuerza, como si quisiera encerrar no solo el libro,
sino también el fantasma de un niño que una vez creyó en un Dios que, para él, guardó silencio. Conducía hacia la obra mientras la ciudad despertaba, sintiéndose el arquitecto de su propio destino, sin saber que los cimientos de su vida estaban a punto de ser sacudidos por una tormenta que sus manos no podrían contener. La armadura de Carlos no se forjó en un día. Se construyó lentamente, pieza por pieza, sobre los escombros de una fe infantil que se hizo añicos una tarde de verano hace más de 30 años. Él no nació cínico, la vida le enseñó a serlo. La raíz de su desconfianza no estaba en el orgullo, sino en una herida profunda, una pregunta lanzada al cielo que, para él, nunca recibió respuesta. Para entender al hombre, había que ver al niño. Un niño de 10 años con las rodillas raspadas y una admiración infinita por su padre. Un hombre de sonrisa fácil y manos tan fuertes como las de Carlos ahora. El recuerdo lo asaltaba a veces, inesperadamente, con el olor a aserrín o el sonido metálico de una viga al ser colocada. Era una escena grabada a fuego en su memoria. El teléfono sonando, la voz rota de un capataz al otro lado de la línea, y el mundo de su madre desmoronándose en un instante. Un accidente en la obra, una caída. Pero el recuerdo más nítido no era el del pánico, sino el de la fe. Su abuela, una mujer pequeña de fe gigante, cayó de rodillas sobre el frío suelo de baldosas de la cocina. Con su rosario entrelazado en sus dedos artríticos, comenzó a orar con un fervor que parecía capaz de mover montañas. El pequeño Carlos se arrodilló a su lado, cerrando los ojos con fuerza, repitiendo sus palabras, creyendo con cada fibra de su ser que Dios escucharía. Creía en un Dios que sanaba, que salvaba, que hacía milagros. Oraron durante horas mientras esperaban noticias, un coro de 2 generaciones pidiendo una sola cosa, que papá volviera a casa. La respuesta llegó, no como un milagro sino en la forma de un médico con los hombros caídos, y una mirada de compasión vacía. Las palabras, lo siento, hicimos todo lo que pudimos, fueron el martillo que destrozó el vitral de su fe. Vio el cuerpo de su abuela encogerse, el sonido de su llanto no era de alabanza, sino de abandono. En ese silencio ensordecedor, el niño Carlos tomó una decisión. Si Dios existía, era un Dios indiferente, un espectador silencioso. Y él nunca más volvería a poner su esperanza en algo que no pudiera ver, tocar o construir con sus propias manos. Por eso, cuando Sofía le hablaba de la gracia de Dios, él escuchaba el eco de esas oraciones sin respuesta. En su mente, las preguntas daban vueltas como una tormenta silenciosa. Si Dios es tan bueno, ¿por qué se lleva a un padre de su hijo? Si la oración es tan poderosa, ¿por qué la de mi abuela se perdió en el aire? Sofía nunca discutía, su fe era diferente. Era silenciosa, constante, como el suave resplandor de una vela en la oscuridad. Ella no necesitaba respuestas a todas las preguntas, simplemente confiaba en el que las tenía. Y mientras Carlos cerraba con llave el cajón que contenía la Biblia de su padre, Sofía encendía una luz de oración por el hombre que amaba, pidiéndole a Dios que un día encontrara la manera de derribar los muros que él mismo había construido. La resistencia de Carlos era una fortaleza silenciosa, construida con ladrillos de lógica y cemento de dolor. No era algo que gritara desde los tejados, era una convicción tranquila y firme que se manifestaba en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Como en la cena de un martes por la noche, el aroma del guiso de Sofía llenaba la pequeña cocina, y Liliana contaba con entusiasmo sobre su día en la escuela. Sofía juntó sus manos, inclinó la cabeza y comenzó: Padre Celestial, te damos gracias por estos alimentos. Carlos, con el tenedor ya en la mano, la interrumpió suavemente, pero con un filo de impaciencia. Sofía, mi amor, gracias a tus manos que cocinaron esto por 2 horas. Vamos a comer antes de que se enfríe. No lo dijo con malicia, sino con la pragmática certeza de un hombre que solo creía en el esfuerzo visible. Sofía abrió los ojos, una pequeña sombra de tristeza cruzó su rostro, pero no dijo nada. Simplemente asintió y comenzó a servir la comida. Los domingos por la mañana, esta brecha se hacía más ancha. Mientras Sofía y Liliana se vestían para ir a la pequeña iglesia del barrio,
Carlos se ponía sus viejas botas de trabajo para arreglar una cerca suelta o revisar el motor de su camioneta. El sonido de los himnos que practicaba Liliana se mezclaba con el chirrido de una llave inglesa. ¿No vienes con nosotras, papi?, preguntaba la niña, con su vestido de flores puesto. Él se agachaba, le limpiaba una manchita de la mejilla y le decía: el domingo es el único día que tengo para descansar de verdad, mi vida. Y para arreglar las cosas de la casa. A Sofía le decía otra cosa cuando estaban a solas. Ya trabajo duro toda la semana, Sofía. No necesito ir a un lugar para que me digan cómo vivir o que me pidan dinero. Mi iglesia es esta casa. Y mi sermón es proveer para ustedes. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, viendo a Liliana jugar en el jardín, Sofía intentó cruzar ese muro una vez más, con la delicadeza de siempre. Sabes, Carlos, la fe no se trata de no trabajar, se trata de saber que no estás trabajando solo. Él la miró. Sus ojos no mostraban enojo, sino una profunda y agotada convicción. Yo sé que no estoy solo, te tengo a ti y a Lili. Y tengo estas manos. Sofía, yo creo en lo que puedo ver, en lo que puedo tocar. El concreto es real. El acero es real. El cheque que traigo cada viernes es real. El amor que siento por ustedes es real. Lo demás son historias bonitas para sentirse mejor cuando las cosas van mal. Ella tomó su mano callosa entre las suyas. Pero un día, las manos se cansan, Carlos. Un día, la fuerza no es suficiente. ¿Qué harás entonces? Él retiró su mano lentamente. No con rechazo, sino con una finalidad que le heló la sangre a Sofía. Se levantó, miró hacia el cielo anaranjado del atardecer de Texas, y dijo las palabras que resonarían en el futuro como una profecía. Ese día no va a llegar. He construido mi vida para que no llegue. Se dio la vuelta para entrar a la casa y añadió en voz baja, casi para sí mismo: yo le cerré la puerta a Dios hace mucho tiempo. Y Él sabe que no debe volver a tocar. La frase que Carlos se repitió a sí mismo, ese día no va a llegar, fue demolida una tarde de jueves. No fue un terremoto ni un huracán lo que derribó los muros de su vida cuidadosamente construida, sino el susurro de un médico en una habitación demasiado blanca, demasiado silenciosa. El aire en la consulta del neurólogo, el Dr. Evans, olía a papel limpio y a una sutil nota de desinfectante. Un olor que Carlos comenzaría a asociar con el fin de la esperanza. La luz fluorescente del techo zumbaba con una monotonía indiferente, reflejándose en los diplomas enmarcados en la pared, testimonios de un conocimiento que estaba a punto de declararse vencido. Liliana había comenzado con pequeños tropiezos, una torpeza que al principio atribuyeron a la distracción de una niña de 8 años. Luego, vinieron los dolores de cabeza y una fatiga que le robó el brillo de sus ojos. Ahora, después de semanas de pruebas, resonancias magnéticas y punciones lumbares, estaban sentados frente a un hombre de bata blanca que sostenía una carpeta de color manila como si contuviera el peso del mundo. El Dr. Evans se aclaró la garganta, y el sonido pareció demasiado fuerte en el silencio tenso. Carlos, Sofía, los resultados de la última biopsia confirman lo que sospechábamos. Liliana tiene un trastorno neurológico degenerativo. Es una condición extremadamente rara y agresiva. Las palabras eran precisas, clínicas, desprovistas de emoción, pero cada una de ellas fue un golpe de martillo contra los cimientos de Carlos. Vio la carpeta, pero no las palabras. Vio los labios del médico moverse, pero el zumbido en sus oídos ahogaba el sonido. Sofía soltó un pequeño gemido, un sonido ahogado, que pareció absorber todo el aire de la habitación. Su mano voló a su boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Ella no miró al médico. Miró a Carlos, buscando el ancla, el constructor, el hombre que siempre lo arreglaba todo. Pero el constructor estaba perdido. ¿Qué significa agresiva?, preguntó Carlos. Su voz era un áspero desconocido. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Quimioterapia? ¿Cirugía? Dígame qué tenemos que hacer. El dinero no es problema. Venderé la casa, la camioneta,
lo que sea necesario. Su mente se aceleró, buscando planos, soluciones, una estrategia. Esto era un problema, y todos los problemas tenían una solución. Solo necesitaba las herramientas adecuadas. El Dr. Evans lo miró con una compasión que a Carlos le pareció un insulto. Carlos, no hay un tratamiento curativo. Hemos consultado con especialistas en Boston y en la Clínica Mayo. El consenso es el mismo. En este punto, nuestro enfoque debe cambiar a cuidados paliativos. Se trata de manejar su dolor y darle la mejor calidad de vida posible en el tiempo que le queda. ¿Tiempo que le queda? La pregunta de Carlos fue casi un gruñido. El control se le escapaba de las manos como arena seca. El médico dudó, luego dijo las palabras que hicieron que el mundo se detuviera. Hablamos de semanas, quizás un mes o dos, si tenemos suerte. En ese instante, las reacciones se bifurcaron como dos caminos en un bosque oscuro. Sofía cerró los ojos con fuerza. Sus labios comenzaron a moverse en una oración silenciosa e imperceptible. Su mano libre buscó la de Carlos, un instinto de fe buscando consuelo en la carne. Pero la mano de Carlos estaba cerrada en un puño tan apretado que sus nudillos estaban blancos. Se levantó de la silla, su cuerpo vibrando con una furia impotente. No, no lo acepto, dijo, señalando al médico. Usted se rinde, yo no. Habrá otro médico, otro hospital, en Europa, en Israel, donde sea. Ustedes no son Dios para decidir cuándo se acaba el tiempo. Los días que siguieron fueron una niebla de desesperación frenética. La casa, que antes era un santuario de risas, se convirtió en un centro de comando para una guerra perdida. Carlos pasaba las noches frente a la pantalla de la computadora, sus ojos enrojecidos recorriendo foros médicos y artículos sobre tratamientos experimentales no probados en México y el Caribe. El sonido de sus dedos tecleando era la única música en la casa. Hacía llamadas a clínicas lejanas, su voz pasando de la exigencia a la súplica, solo para escuchar una y otra vez la misma respuesta cortés pero firme. Lo sentimos, señor Rivera, no podemos ayudarla. Fue al banco a solicitar un préstamo personal, inflando una historia sobre una oportunidad de tratamiento prometedora, para la que necesitaba fondos de inmediato. El gerente del banco lo escuchó con paciencia, miró sus finanzas y le negó el préstamo con una disculpa profesional. Cada puerta que tocaba, cada llamada que hacía, era un ladrillo más que se desprendía de su muro de autosuficiencia. Mientras tanto, Sofía pasaba sus días al lado de la cama de Liliana, que ahora estaba en el hospital. Le leía cuentos, le cantaba las canciones de cuna que le cantaba cuando era bebé, y oraba. Su fe no era una búsqueda desesperada de soluciones, era una presencia constante en la tormenta, un ancla en aguas que Carlos ni siquiera podía ver. Él veía su calma y la confundía con resignación, y eso solo alimentaba su propia desesperación. Una noche, agotado y derrotado, entró en el garaje. El olor a aceite y metal lo recibió como un viejo amigo. Miró sus herramientas colgadas en la pared, ordenadas, listas para construir, para reparar, para arreglar. Miró sus manos, las manos que habían levantado paredes y asegurado techos. Y por primera vez en su vida, las sintió vacías, inútiles, incapaces de sostener lo único que importaba. La impotencia era un veneno que se extendía por sus venas, y la crisis apenas comenzaba. La casa de los Rivera se llenó de un silencio que pesaba más que cualquier viga de acero. Era un silencio denso, pegajoso, que se adhería a las paredes y ahogaba los recuerdos de las risas de Liliana. Su mochila de la escuela, con un llavero de unicornio colgando, permanecía junto a la puerta, un monumento a una normalidad que ya no existía. En la mesa del comedor, la silla donde ella se sentaba a hacer sus tareas, estaba dolorosamente vacía. El correo ya no traía catálogos o cartas de amigos, ahora, era una pila creciente de sobres con ventanas de plástico, facturas del hospital y del laboratorio, cada uno un recordatorio impreso en papel de la guerra que estaban perdiendo. En la encimera de la cocina, junto a la cafetera de Carlos, una fila de frascos de pastillas de color naranja se había convertido en un nuevo y sombrío centro de la vida familiar, cada uno con instrucciones para manejar un dolor que iba mucho más allá de lo físico. El estrés, como el agua que se filtra por una grieta, comenzó a fracturar lo que quedaba de su unión. Una noche,
Carlos colgó el teléfono después de una hora de discutir con la compañía de seguros, su rostro era una máscara de agotamiento y furia. Sofía estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida, su Biblia abierta en el regazo, aunque sus ojos no leían las palabras. No lo cubrirán, dijo Carlos, su voz era un murmullo ronco. El tratamiento en Alemania. Dicen que es experimental, no lo pagarán. Se pasó las manos por el cabello, tirando de las raíces como si quisiera arrancar la frustración. Sofía levantó la vista, sus ojos hinchados por el llanto silencioso. Quizás no es por ahí, Carlos, susurró. Quizás es hora de dejar de luchar con nuestras fuerzas y empezar a confiar. La palabra confiar fue la chispa en un cuarto lleno de gas. Carlos se giró hacia ella, su cuerpo tenso, la desesperación buscando un lugar donde estallar. ¿Confiar en qué, Sofía? ¿En qué? Explícamelo. ¿En el silencio que escuché cuando mi padre murió? ¿En el mismo Dios que te ve de rodillas día y noche, mientras nuestra hija se nos escapa de las manos? Su voz se quebró en la última frase. Una mezcla de rabia y dolor. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Sofía. Él no nos ha dejado, Carlos, su silencio no es ausencia. Pues su ayuda se parece demasiado al abandono, replicó él, su voz goteando un veneno que no sentía por ella, sino por el universo entero. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crueles y afiladas, nacidas del pánico de un hombre ahogándose. Si hubieras creído un poco menos y me hubieras ayudado a buscar más médicos, no lo sé, pero esto de sentarse a esperar que un milagro caiga del cielo, nos está matando. No esperó una respuesta, salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. Necesitaba aire, necesitaba escapar de ese silencio, de esa fe que no podía entender, de su propia e inmensa impotencia. Condujo sin rumbo por las autopistas de Houston, las luces de la ciudad se convertían en borrones a través de sus ojos nublados. Se sentía completamente solo, un náufrago en medio de un océano de gente. Las noches eran las peores. La cama se sentía demasiado grande, demasiado vacía. El sueño era un extraño que ya no lo visitaba. Se levantaba y caminaba por la casa a oscuras, un fantasma en su propio hogar. A veces, se paraba en el umbral de la habitación de Liliana en el hospital, observándola dormir un sueño inquieto, conectado a máquinas que pitaban suavemente, contando los segundos de una vida que se desvanecía. En la quietud de esas madrugadas, hablaba con el Dios en el que no creía, no con oración, sino con acusación. «Lo entiendo», susurraba al techo estéril. «Me odias por haberte dado la espalda, está bien. Pero usarla a ella para castigarme a mí. Eso es cruel. Dios no liga para mí. Nunca lo ha hecho». La vieja herida de su niñez se había reabierto. Y esta vez, el dolor era insoportable. Estaba aislado, no solo de Sofía, sino de cualquier atisbo de esperanza, convencido de que estaba pagando un precio por un pecado que ni siquiera creía haber cometido. La noche más larga de la vida de Carlos no llegó con una tormenta o un grito, sino con la quietud de una rendición. Después de su explosión con Sofía, él se había convertido en una sombra que se movía entre la casa vacía y el hospital. Ya no buscaba curas milagrosas en Internet, ya no llamaba a clínicas lejanas. La lucha había salido de él, dejándolo con un vacío tan vasto como el cielo nocturno de Texas. Se sentó en la cafetería del hospital, bajo luces fluorescentes que hacían que el café tibio en su vaso de cartón pareciera aún más desolador. A su alrededor, otras familias hablaban en susurros, pero para Carlos, el mundo entero se había quedado mudo. Más tarde, deambuló por los pasillos silenciosos, sus botas de trabajo haciendo un eco solitario en el linóleo pulido. Se encontró frente a la pequeña capilla del hospital, un lugar que había evitado como si estuviera maldito. Entró, no para orar, sino para esconderse. No había nadie. Se sentó en la última banca, el olor a cera de velas y a desinfectante mezclándose en el aire quieto. Frente a él, un simple crucifijo de madera colgaba en la pared. No sintió consuelo, no sintió ira, solo sintió
nada. Allí, en la penumbra, el constructor finalmente se derrumbó. Apoyó los codos en sus rodillas y hundió el rostro entre sus manos. Las manos que habían levantado muros, que habían mezclado concreto, que habían sido su Dios y su religión, ahora temblaban. Por primera vez desde que era un niño de 10 años que lloraba por su padre, Carlos lloró. No fueron sollozos ruidosos, sino un llanto silencioso y amargo. Lágrimas calientes se filtraron entre sus dedos callosos y cayeron sobre el suelo frío. Eran lágrimas de impotencia, de un orgullo hecho añicos, del reconocimiento final de que había encontrado un problema que no podía arreglar. Recordó sus palabras a Sofía dichas con tanta arrogancia en el porche de su casa: ese día no va a llegar, pero el día había llegado. Y no se parecía a nada que hubiera imaginado, era peor, era un silencio aplastante. Levantó su rostro manchado de lágrimas hacia el techo de la capilla, un gesto que no era de oración, sino de desafío final. ¿Dónde estás?, susurró al aire vacío. Te reíste de las oraciones de mi abuela, ahora te ríes de mí. Si estás ahí, disfrútalo, me has vencido. Pero no hubo respuesta, ni una señal, ni un susurro. El cielo se sentía como de bronce, impenetrable. Cada pregunta, cada acusación, rebotaba en esa superficie metálica y caía de vuelta sobre él, más pesada que antes. Era el mismo silencio de su niñez. El mismo vacío que lo había convencido de que estaba solo en el universo. Se levantó, sintiéndose más viejo y más cansado de lo que jamás se había sentido en su vida. Salió de la capilla, dejando atrás la última pizca de su fuerza. Regresó a la habitación de Liliana. Sofía se había quedado dormida en un sillón, con la cabeza apoyada en un ángulo incómodo, su rostro agotado incluso en el sueño. Él se acercó a la cama de su hija. La luz de los monitores proyectaba un resplandor fantasmal sobre su pequeño rostro pálido. Le acomodó una manta y se sentó en la silla junto a ella, tomando su manita flácida entre las suyas. La sintió fría. Por primera vez en voz alta, admitió su derrota total, no a Dios, sino a sí mismo. No sé qué hacer, mi amor, susurró al oído de su hija dormida. Papá no sabe cómo arreglar esto. Se quedó allí, sosteniendo su mano, sin dormir, sin esperar, simplemente existiendo en el epicentro de su dolor. La noche se extendió, interminable y oscura. En la noche siguiente, algo diferente sucedió. No fue un trueno ni una voz del cielo. Fue algo pequeño, casi insignificante, pero fue el primer golpe de un martillo divino contra el cielo de bronce. Después de tocar el fondo del abismo, no hay un ascenso inmediato, solo existe el eco del vacío. Carlos pasó las siguientes horas en un estado de entumecimiento, un autómata que se movía por los pasillos del hospital. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, indiferente a la oscuridad que se había instalado en su alma. Sofía regresó con café, y una mirada que ya no intentaba consolar, sino simplemente estar. Ella entendía que algunas batallas debían librarse en silencio. La primera grieta en su armadura de desesperación no fue un estruendo, sino un susurro. Una enfermera mayor llamada Elena, de rostro surcado por las arrugas de una vida de servicio, entró para cambiar la bolsa de suero de Liliana. Se movía con una eficiencia silenciosa, pero sus ojos no se perdían nada. Vio la derrota en los hombros caídos de Carlos, el vacío en su mirada. Al terminar, se detuvo junto a la mesita de noche. De su bolsillo, sacó una pequeña cruz de madera, lisa y simple, y la colocó suavemente junto al vaso de agua. No dijo nada grandilocuente. Simplemente se inclinó hacia Carlos y le dijo en voz baja, casi inaudible: Ten fe, señor Rivera. A veces cuando más oscuro está, es porque está a punto de amanecer. Carlos ni siquiera la miró. Solo fijó la vista en la cruz, un trozo de madera sin sentido en un mundo que se desmoronaba. Pero Sofía, desde el otro lado de la cama, vio el gesto y sus ojos se encontraron con los de la enfermera en un silencioso agradecimiento que trascendía las palabras. Más tarde, tuvo que volver a casa para recoger ropa limpia. El viaje en su camioneta fue un borrón de semáforos y concreto. Por costumbre, encendió la radio, siempre sintonizada en una estación de música tejana que retumbaba con acordeones y bajos.
Pero ese día, en lugar del sonido familiar, un coro solemne llenó la cabina. Era una vieja grabación de un himno, «Cuán grande es Él», cantado en español. La voz del cantante principal era profunda y resonante, una voz de otra época. Por un instante, Carlos se vio a sí mismo como un niño, sentado en la banca de una pequeña iglesia de madera, escuchando a su abuela cantar esa misma canción con los ojos cerrados. El recuerdo fue tan vívido que le dolió. Con un gruñido de fastidio, golpeó el botón de preselección, cambiando bruscamente a los ruidos familiares de su estación. Pero la melodía del himno se quedó flotando en su mente, un fantasma no deseado. Al regresar al hospital, decidió pasar por la obra para recoger un cheque. El ruido de la construcción, que antes era su sinfonía, ahora sonaba discordante. Sus hombres lo saludaron con respeto, pero con una distancia cautelosa. Mientras esperaba en la oficina del remolque, Miguel, un trabajador mayor y de fe, devota al que Carlos siempre había evitado por sus constantes referencias a la iglesia, se le acercó. Carlos se preparó para un sermón, para un todo pasa por algo. Pero Miguel simplemente le puso una mano pesada y callosa en el hombro. «Carlos», dijo, su voz sorprendentemente suave. «No te voy a decir nada que no sepas, solo quiero que sepas que yo y mi familia estamos orando por tu niña. Dios sigue obrando milagros, amigo. No lo olvides». Carlos solo pudo asentir, incapaz de hablar, sintiendo un nudo en la garganta. Descartó las palabras como un gesto amable pero inútil, aunque el calor de la mano de Miguel en su hombro permaneció mucho después de que se fuera. La señal final llegó esa noche, de vuelta en la soledad de su casa. Buscando una vieja factura en el garaje, tropezó con una caja de metal oxidada que contenía recuerdos de su padre. La caja cayó al suelo con un estrépito, esparciendo su contenido sobre el frío concreto. Herramientas desgastadas, una foto descolorida de un hombre sonriente, y la pequeña Biblia de bolsillo con la cubierta de cuero, la misma que había estado evitando. Aterrizó abierta. Cuando Carlos se agachó para recogerla, sus ojos se posaron en una página. Un versículo estaba subrayado con un lápiz de carpintero, la línea gruesa y firme, como la mano que la había trazado. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Isaías 41:10. Carlos se quedó inmóvil, arrodillado en el suelo polvoriento del garaje. Las palabras no eran solo tinta sobre papel, parecían estar vivas, respirando en el silencio. Eran las palabras de un padre a otro. Por primera vez, no sintió la ira del niño abandonado, sino el eco de la fe de un hombre que también había enfrentado sus propias tormentas. Cerró el libro de golpe, como si tocara algo caliente, y lo guardó en la caja. Pero mientras regresaba al hospital, esas palabras lo siguieron. Coincidencias. Solo eran coincidencias. Eso se dijo a sí mismo. Pero en el muro de su corazón, una piedra, por primera vez en 30 años, comenzaba a aflojarse. Carlos regresó a la habitación del hospital, sintiendo el peso de cada señal, de cada palabra, de cada recuerdo. La pequeña cruz de madera en la mesita de noche parecía brillar suavemente en la penumbra. Las palabras del himnario de su abuela resonaban en su mente. El versículo subrayado por su padre se sentía como una carta escrita directamente a él. Ya no podía llamarlos coincidencias. Hacerlo requería más fe que creer en un milagro. Se sentó en la silla junto a la cama de Liliana. El único sonido era el suave y rítmico pitido de los monitores, un metrónomo que marcaba el tiempo que se agotaba. Miró el rostro de su hija, tan pálido bajo la luz artificial. Vio el tubo delgado que le suministraba alimento, la vía intravenosa en su pequeña mano. Todo era un testimonio de la fragilidad de la vida, de la abrumadora verdad que había pasado toda su vida negando. Él no tenía el control. Miró sus propias manos, las que descansaban inútiles sobre sus rodillas. Estas manos habían levantado muros, habían vertido cimientos, habían asegurado el futuro de su familia. Eran su evangelio, su credo. Pero ahora, frente a la batalla más importante de su vida, eran solo carne y hueso.
no podían reescribir los informes médicos. No podían reiniciar las células moribundas en el cerebro de su hija. No podían arreglar esto. Yo no consigo, susurró al silencio. Las palabras salieron con un aliento tembloroso. La confesión más difícil que jamás había hecho. No puedo. Lentamente, como un hombre que se mueve bajo el agua, se deslizó de la silla y cayó de rodillas sobre el frío suelo de linóleo. No fue un acto de piedad ensayado. Fue el colapso de un rascacielos. Apoyó la frente en el borde del colchón, cerca de la mano de Liliana. El olor a antiséptico llenó sus pulmones. Y entonces, por primera vez en 30 años, oró. No con las palabras de un libro, ni con la elocuencia de un pastor, solo con el lenguaje crudo de un corazón roto. Si de verdad estás ahí, comenzó, su voz era apenas un murmullo ahogado. Si eres real, sé que no merezco nada de ti. Me burlé de la gente que te sigue. Te di la espalda. No te pido nada para mí. Ya has visto de lo que soy capaz. Ya me has visto en mi peor momento. Pero ella hizo una pausa, ahogado por la emoción. Ella nunca te hizo nada. Ella te canta canciones. Ella cree en ti con todo su pequeño corazón. Si tienes algo de piedad, no es por mí, hazlo por ella. Levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas mirando a la pared en blanco. Aquella tarde, cuando mi padre murió, te cerré la puerta. Te dije que nunca volvieras a tocar. Pero aquí estoy, abriéndola. No sé cómo más hacerlo. No tengo las llaves. Pero la estoy abriendo. Por favor, entra. No hubo una luz cegadora ni la voz de un trueno. Pero algo cambió en la atmósfera de la habitación. El aire dejó de sentirse pesado, opresivo. El peso aplastante que había estado cargando en su pecho, el nudo de ira y desesperación, comenzó a disolverse. Una calma que no entendía, una paz que desafiaba toda lógica, se asentó sobre él. Las lágrimas que ahora corrían por su rostro eran diferentes. No eran las lágrimas amargas de la derrota, sino las lágrimas limpias de la rendición. Era el llanto de un hombre que finalmente había dejado de luchar solo. En esa quietud sagrada, hizo una promesa, un pacto susurrado entre él y el Dios al que finalmente se había dirigido. Si tú actúas ahora, dijo, su voz firme por primera vez en semanas, si la tocas, si le devuelves la vida, te juro que usaré estas mismas manos no solo para construir edificios, sino para construirte un testimonio. Le diré a todo el que quiera escuchar que estabas aquí esta noche. Mi vida será tuya. Se quedó allí, de rodillas, no esperando una respuesta inmediata, sino simplemente descansando en la primera paz verdadera que había sentido en toda su vida. El tiempo después de la oración de Carlos pareció detenerse. La habitación del hospital, que momentos antes era una cámara de tortura silenciosa, se llenó de una quietud diferente, una calma palpable que se asentó sobre los monitores y el aire esterilizado. Carlos permaneció de rodillas, con la frente apoyada en el colchón, sin atreverse a moverse, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil momento de paz. La luz tenue de la ciudad de Houston se filtraba por la persiana, dibujando largas sombras en el suelo. El único sonido era el pitido constante y monótono del monitor cardíaco, un latido artificial que había sido la banda sonora de su pesadilla durante semanas. Entonces un cambio sutil rompió la monotonía. No fue un sonido fuerte, sino la ausencia de uno. El teléfono de Sofía, que había dejado en la mesita de noche, se iluminó de repente. En la pantalla, una notificación de una aplicación de música cristiana que ella solía escuchar. De los pequeños altavoces del teléfono, comenzó a sonar una melodía, tan baja que era casi un pensamiento. Era un piano, tocando las notas familiares de Cuán grande es Él. La misma canción de la radio. La misma canción que su abuela cantaba con los ojos cerrados. Carlos levantó lentamente la cabeza, sus ojos fijos en el pequeño rostro de su hija. En ese instante, bajo el suave resplandor de la pantalla del teléfono, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Un temblor. Un movimiento casi imperceptible en los párpados de Liliana. Contuvo la respiración, convencido de que su mente agotada le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, volvió a suceder. Sus pestañas se agitaron, como mariposas luchando por despertar de un largo invierno.
En cámara lenta, el mundo de Carlos se redujo a ese pequeño espacio, a ese milagro en ciernes. Vio los dedos de Liliana, que habían estado flácidos y sin vida, contraerse ligeramente sobre la sábana blanca. Un solo dedo, luego otro. Era un movimiento intencionado. Él no se atrevía ni a parpadear, temiendo que la imagen se desvaneciera. El pitido del monitor cardíaco, que había sido estable en su debilidad, de repente se aceleró, volviéndose errático, y una luz amarilla comenzó a parpadear en la pantalla. Pero no era una alarma de fallo, era una alarma de cambio. Y entonces, el silencio fue roto, no por la máquina, sino por una voz. Una voz que Carlos anhelaba escuchar más que nada en el mundo. Una voz que creía que nunca volvería a oír. Era un susurro, débil y rasposo por el desuso. Pero era inconfundible. Papi. Carlos sintió como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado en el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Liliana giró lentamente la cabeza sobre la almohada, un movimiento que los médicos habían dicho que era imposible. Sus ojos, antes opacos y perdidos, estaban abiertos. Y lo estaban mirando, estaban claros, presentes. Papi, repitió, su voz un poco más fuerte esta vez, tengo hambre. En el mismo momento en que pronunció esas palabras, el caótico pitido del monitor se detuvo, pero no se convirtió en el temido tono continuo de una línea plana. En cambio, se asentó en un ritmo fuerte, constante y perfectamente normal. Los números rojos que indicaban niveles críticos de oxígeno y presión arterial parpadearon una vez y se volvieron de un verde tranquilizador. Justo en ese instante, la puerta de la habitación se abrió. Era Sofía, que había ido a buscar un vaso de agua. Se detuvo en el umbral, su mano en el pomo de la puerta, congelada. Su mirada pasó de su esposo arrodillado en el suelo a su hija, que ahora estaba sentada, apoyándose en los codos, mirándolo. El vaso de plástico se le escapó de la mano y cayó al suelo con un ruido sordo que pareció resonar como un trueno. Ella se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapando de sus labios, un sonido de pura incredulidad y alegría abrumadora. Alertada por el cambio repentino y drástico en los signos vitales en su estación, la enfermera Elena entró corriendo en la habitación, esperando encontrar una emergencia. En su lugar, encontró una escena que desafiaba toda su experiencia médica. Vio a la niña, que había estado catatónica durante días, sentada y hablando. Vio los monitores, mostrando los signos vitales de un niño sano. Se acercó a la máquina, revisando los cables, tocando los botones, buscando una falla, una explicación lógica. No había ninguna. Carlos se puso de pie, sus piernas temblaban. Se acercó y tomó la mano de su hija. Ya no estaba fría. Estaba cálida, y cuando la apretó, los pequeños dedos de Liliana le devolvieron el apretón con fuerza. Miró a Sofía, que ahora lloraba abiertamente, y luego a la enfermera, cuyo rostro profesional se había desmoronado en una máscara de asombro. En el silencio que siguió, en las lágrimas que se mezclaban con sonrisas, en la mirada de incredulidad de una profesional médica, una verdad se asentó en la habitación con la fuerza de un cimiento de concreto. Todos sabían que no era obra humana, era la respuesta a una oración que había tardado 30 años en ser pronunciada. La noticia del despertar de Liliana se extendió por los pasillos del hospital como una onda expansiva de asombro. La primera reacción oficial vino del Dr. Evans, el hombre que había pronunciado la sentencia de muerte. Entró en la habitación con una mezcla de escepticismo profesional y una curiosidad que no podía ocultar. Vio a Liliana sentada en la cama, comiendo gelatina de fresa con un apetito voraz, mientras charlaba con Sofía sobre el color que quería pintar su habitación. El neurólogo se quedó en silencio durante un largo minuto, simplemente observando. Luego, pasó las siguientes 2 horas realizando cada prueba neurológica que conocía, revisando los nuevos escáneres cerebrales que había ordenado con urgencia. Finalmente se sentó frente a Carlos y Sofía, con las 2 series de imágenes una al lado de la otra. Las de la semana anterior mostraban un cerebro plagado de sombras, la evidencia innegable de una degeneración galopante. Las nuevas estaban limpias, claras, como si pertenecieran a otro niño.
El doctor Evans se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto de un hombre cuya ciencia se había quedado sin palabras. No puedo explicarlo, dijo, su voz despojada de toda autoridad médica y llena de una humildad desconcertante. En términos médicos, lo que ha ocurrido es una remisión completa y espontánea de una condición que no remite. Las lesiones, simplemente ya no están. Nunca he visto nada parecido en mis 25 años de carrera. Esto no está en los libros de texto. Esto está más allá de nosotros. No lo llamó milagro. Pero sus ojos decían lo que su boca no se atrevía a formular. Más tarde ese día, el pastor de su pequeña iglesia, un hombre de mediana edad llamado David, llegó al hospital. No entró con exclamaciones de victoria, ni con un sermón preparado. Entró con la quietud de alguien que pisa tierra santa. Se sentó junto a la cama, le sonrió a Liliana y luego miró a Carlos, viendo en sus ojos no al hombre terco que se negaba a ir a la iglesia, sino a un padre que había viajado al infierno y había regresado. El pastor David no pidió una celebración, pidió silencio. Tomó las manos de Carlos, Sofía y Liliana, y en la quietud de la habitación, simplemente susurró: Padre, no hay palabras, solo gratitud, gracias. No fue una oración de triunfo, sino de reconocimiento. Un reconocimiento de que algo sagrado había ocurrido en ese lugar, y que la única respuesta adecuada era el asombro reverente. La historia, como el agua, encontró su camino fuera de las paredes del hospital. Miguel, el compañero de trabajo de Carlos, apareció con los ojos enrojecidos de lágrimas, y en lugar de decir "te lo dije", simplemente abrazó a Carlos con la fuerza de un hermano. El barrio de los Rivera, que se había mantenido a una distancia respetuosa, ahora se acercaba. Una vecina, que no había pisado una iglesia en años, le dijo a Sofía que la recuperación de Liliana la había hecho volver a creer. Incluso un pariente lejano, conocido en la familia por su cinismo, llamó a Carlos una noche. «Oye, primo», dijo torpemente, «escuché lo de tu niña. Me alegro mucho. Oye, ¿crees que podrías, ya sabes, orar por mi negocio? Las cosas no van bien». Unos días después, ya en casa, Carlos se sentó en la mesa de la cocina. Delante de él, había dos carpetas. Una, con la fecha de la semana anterior, contenía informes que hablaban de cuidados paliativos y pronóstico terminal. La otra, fechada en la mañana del milagro, contenía una sola palabra en negrita en la parte superior de cada página: normal. Los documentos no explicaban el cómo ni el por qué. Simplemente daban testimonio del antes y el después. Eran la prueba, no para la ciencia, sino para su propia alma, de que en la noche más oscura de su vida, una luz que él no había construido había entrado y lo había cambiado todo. El milagro no fue el final de la historia de Carlos Rivera, fue el comienzo. La casa que había estado sumida en un silencio de hospital, ahora respiraba con una nueva vida. El olor a café fuerte por la mañana seguía allí, pero ahora se mezclaba con el sonido suave de las páginas de una Biblia siendo hojeadas. Las mañanas de Carlos ya no comenzaban con el áspero sonido de un despertador, sino en la quietud del amanecer, sentado en la mesa de la cocina con la pequeña Biblia de su padre abierta frente a él. No entendía todo lo que leía, pero encontraba en esas palabras un plano diferente, uno para reconstruir, no una estructura, sino un alma. El cambio más profundo no fue visible para el mundo exterior, sino para la mujer que compartía su vida. Una tarde, mientras veían a Liliana correr en el jardín, persiguiendo mariposas con una energía que desafiaba la memoria reciente, Carlos tomó la mano de Sofía. Era el mismo porche, el mismo atardecer anaranjado de Texas. Pero el hombre que hablaba era completamente diferente. «Sofía», dijo, su voz baja y llena de un peso que no era de carga sino de verdad. «Necesito que me perdones, por cada vez que me burlé de tu fe, por las palabras duras que te dije en la oscuridad. Tenía tanto miedo, y mi orgullo era un muro demasiado alto. Tú veías a Dios en la tormenta, y yo solo veía la tormenta». Sofía simplemente apretó su mano, las lágrimas en sus ojos no eran de dolor,
sino de una gratitud inmensa. El constructor finalmente había derribado su propio muro. Sus manos, antes el símbolo de su autosuficiencia, encontraron un nuevo propósito. El siguiente sábado, en lugar de arreglar cosas en su propia casa, Carlos estaba en el estacionamiento de su iglesia, con sus herramientas esparcidas sobre el capó de su camioneta. Había organizado un pequeño grupo de voluntarios de la congregación para construir una rampa para un miembro anciano de la iglesia y reparar el techo con goteras del pequeño almacén de alimentos. El sonido de los martillos y las sierras era el mismo, pero la música era diferente. Era una sinfonía de servicio. Sus compañeros de trabajo lo veían, y algunos no entendían. Un día, en la obra, un capataz de otro equipo se le acercó con una sonrisa burlona. «Así que escuché que te volviste religioso, Rivera». ¿Qué pasó? Los médicos se equivocaron en el diagnóstico. El viejo Carlos habría respondido, con un puño cerrado, o una palabra afilada. El nuevo Carlos simplemente lo miró, una calma en sus ojos que desarmó al otro hombre. «No, no se equivocaron», respondió con tranquilidad. Simplemente, un médico más grande intervino. «No necesito que me creas. Solo necesito vivir de una manera que le agrade a él». La transformación no era en convertirse en un hombre perfecto, sino en un hombre rendido. Todavía se frustraba con el tráfico de Houston, todavía se cansaba después de un largo día de trabajo, pero la ira que solía hervir bajo la superficie había sido reemplazada por una paz que no podía explicar. Descubrió que la verdadera fortaleza no era la capacidad de nunca caer, sino la humildad de arrodillarse cada mañana. Se dio cuenta de que el milagro más grande no fue solo que Liliana abriera los ojos. El milagro más grande fue que Dios le había abierto los suyos. Una noche, mientras arropaba a Liliana, ella le preguntó: «Papi, ¿por qué rezas tanto ahora?». Carlos se sentó en el borde de su cama y le acarició el cabello. «Porque durante mucho tiempo», dijo suavemente, «traté de construir nuestras vidas con mis propias manos, mi amor. Y casi lo pierdo todo. Ahora sé que las manos más fuertes son las que se rinden a Dios. Y Él está construyendo algo en mí que nunca se derrumbará». La historia de Carlos Rivera es más que el relato de una sanación milagrosa. Es un mapa del corazón humano y un testimonio del amor paciente de Dios. Es la historia de cada uno de nosotros en algún momento de la vida. Comienza con la resistencia, con un hombre que confió tanto en la fuerza de sus propias manos, que olvidó que fue Dios quien se las dio. Construyó muros alrededor de su corazón, no por maldad, sino por dolor, creyendo que la autosuficiencia era el único refugio seguro. Pero Dios, en su infinita paciencia, comenzó a tocar a la puerta de ese corazón fortificado, no con un trueno, sino con susurros. Una canción en la radio, una palabra de aliento de un compañero, una cruz de madera sobre una mesa, y finalmente, la propia palabra de Dios abierta en una página que esperaba por él. Eran pequeñas grietas de luz en una oscuridad que él mismo había elegido. Y cuando la crisis lo llevó al punto de quiebre, cuando sus manos ya no podían sostener el peso de su mundo, fue a través de esas grietas que la gloria de Dios pudo entrar. El milagro no ocurrió cuando Carlos exigió, sino cuando se rindió. Y la transformación fue más profunda que la sanación de su hija. Fue la reconstrucción de su propia alma. Esta jornada está escrita en las páginas de la Biblia. El versículo que el padre de Carlos subrayó, Isaías 41:10, no era solo una reliquia del pasado. Era una promesa viva, esperando ser reclamada. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para los médicos, para la ciencia, para el propio Carlos, la situación de Liliana era imposible. Pero la Escritura nos recuerda en Lucas 1:37 de la mañana, una verdad que trasciende toda lógica humana, porque nada hay imposible para Dios. Quizás tú, que escuchas esta historia, te encuentras en una noche que parece no tener fin. Sientes que tus oraciones no pasan del techo, y que el silencio de Dios es una respuesta definitiva. Pero la promesa del Salmo 30:5 sigue en pie. El lloro puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. La noche de Carlos duró 30 años, pero la mañana de Dios llegó justo a tiempo. Su tiempo no es nuestro tiempo, pero siempre es perfecto.
Tal vez Dios ya te está enviando señales. Quizás no es una Biblia que cae abierta, sino una palabra de aliento de un extraño, una sensación de paz en medio del caos, o el recuerdo de una fe que una vez tuviste. No las ignores. No las llames coincidencias. Son susurros de un padre que te dice: estoy aquí. No te he olvidado. Carlos le dijo a Dios que había cerrado una puerta hace mucho tiempo. ¿Qué puerta has cerrado tú en tu vida? La historia de Carlos nos enseña que nunca es demasiado tarde para abrirla de nuevo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener la humildad para arrodillarte y decir: Dios, no puedo más. Te necesito. Porque es en ese lugar de rendición donde su poder se perfecciona y donde lo imposible comienza a suceder. Las manos de Carlos Rivera construyeron rascacielos, pero el milagro más grande que presenciaron fue el que se construyó en su propio corazón cuando finalmente las abrió para rendirse. Su historia no es solo sobre una niña que sanó, es sobre un padre que fue encontrado. Nos enseña que a veces, el orgullo no es más que una cicatriz que cubre una herida profunda, y que la autosuficiencia es una fortaleza con cimientos de arena. Quizás como Carlos has construido muros alrededor de tu corazón. Quizás una herida del pasado te convenció de que es más seguro confiar solo en tu propia fuerza, en lo que puedes ver y tocar. Has llegado a creer que ciertas puertas en tu vida están cerradas para siempre. Pero la historia de hoy nos recuerda una verdad poderosa. Cuando el hombre, con toda su lógica y su fuerza, llega al final de su camino y dice que se acabó, es precisamente ahí donde Dios se inclina y susurra: es ahora. El final de nuestras fuerzas es el comienzo de su poder. El lugar de nuestra mayor debilidad es el escenario de su mayor gloria. La puerta que has cerrado con llave y has dado por perdida, Él todavía tiene la llave maestra. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que no hay situación tan oscura que la luz de Dios no pueda alcanzar, escribe amén en los comentarios. Que esa palabra sea una declaración de fe, una señal de que crees que el Dios de los milagros todavía está obrando hoy. Y si conoces a alguien que se siente solo en su batalla, alguien que necesita un recordatorio de que la esperanza es real, comparte este video con esa persona. Un simple acto de compartir puede ser la señal que están esperando. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Al hacerlo te unes a una comunidad de fe que cree que las historias de Dios no terminaron en la Biblia, sino que continúan escribiéndose en nuestras vidas cada día. En nuestra próxima historia, serás testigo de cómo la fe silenciosa de una madre, que oró durante años sin ver una respuesta, preparó el escenario para una restauración que la comunidad entera creía imposible. Porque a veces, el silencio de Dios no es ausencia, sino la preparación para su mayor milagro.